Bueno, primero reiterar los agradecimientos a Joaquín, a los chicos que nos estuvieron, sí, a los chicos que estuvieron en la organización. Voy a hacer un poco, si se quiere, una especie de recorte en este movimiento que se llamó Canto Fundamento, teniendo en cuenta que en realidad es una corriente que se gestó entre los años 80 y 90 en la cordillera de Chubut, noroeste de la cordillera de Chubut, que es precisamente Esquel, Trebel, esa zona. Y fue un movimiento que en su apertura incluyó a muchas ramas del arte, ¿sí? Está la poesía, la literatura, está también partes del cine, registros audiovisuales, música, danza, teatro, fotografías. Yo hago esta introducción simplemente para aclarar que voy a hacer un recorte más que nada en la música y en la poesía. Canto Fundamento es un movimiento que se gestó, que digamos tuvo sus antecedentes mucho antes de 1987, que es cuando la canción Canto Fundamento se edita en el disco Hablo del Hombre Común de Sergio Cés. Sergio Cés, que es un cantautor de Perito Moreno, Santa Cruz, que estuvo preso durante la dictadura, y en algunas entrevistas que le hice a él, él mismo afirma que antes de haber estado preso tuvo como una corriente distinta, ¿sí? En cuanto a su estética musical, en cuanto a su poesía. Luego de haber sido liberado después de la dictadura, cuando volvió la democracia en Argentina, tuvo como otra inclinación en cuanto a la estética y en cuanto a la producción de sus letras. Decía recién que es una corriente que acapara y que tiene dentro de su expresión diversas artes, pero inicialmente arrancó con este disparador de la canción de la obra de este autor. Luego de esto, muchos investigadores, muchos músicos, yo tengo como punto de referente a quien les hice un par de entrevistas y quien me aportó mucha información sobre esto, que es Celedonio Díaz, cantautor también, que actualmente reside en la ciudad, en el pueblo de Trebel, también en Chubut. ¿Qué viene a ser Canto Fundamento? Para hablar primero de qué viene a ser, estaría interesante, sería pertinente hablar acerca de cómo fueron las corrientes que fueron nutriendo a este grupo de personas que en un determinado contexto de la sociedad empiezan como a intervenir con música, con una nueva forma de expresarse. Artistas como, en algún momento se lo escuchó seguramente a Abelardo Epuyén, mucho antes, 1970, Valeriano Avilés, también otro músico, que estuvieron muchos años antes, fueron como abriendo la brecha y sembrando lo que sería como esta nueva estética musical, ¿sí? ¿En qué consistía básicamente? En romper lo que tenía que ver con el regionalismo, con esta cosa pasatista, simplemente paisajística, y empezar como a tener un discurso más comprometido socialmente, tomando siempre como eje al hombre con diferentes problemáticas. Es por eso que no es una lucha simplemente de un sector social, sino que es de todos los sectores sociales. En alguna ocasión tuve como la suerte de poder escuchar en vivo a Chile Díaz, quien comentaba que para hablar de Canto Fundamento siempre es importante empezar desde dónde arrancó, ¿sí? Por eso es que hago esta breve introducción desde dónde viene. De todas maneras, no se intenta sino contraponerse a algo, y tampoco se intenta inventar algo nuevo, ¿sí? Simplemente es tomar esto que ya existe, ¿sí? Música de raíz folclórica latinoamericana, argentina, y hacer esta cosa de hibridación, ¿no? De que yo tomo esto que ya conozco y quizás lo contextualizo en el lugar donde yo vivo, donde habito, con mis costumbres, con mis
conocimientos, con mi carga cultural, y nace este nuevo subproducto. Si les parece, para adornar esta primera parte, escuchar el audio de Raúl Océs, que se llama Canto Fundamento, que fue editada en el año 1987. Bien, con esta canción como punto de partida, como disparador, es que se empiezan a formar una serie de talleres que se empiezan a gestar comisiones en diferentes lugares de la Patagonia, primeramente en Esquel, luego en Trevelin, en El Hoyo, también se hicieron en el Bolsón, Río Negro, en el Maitén, se hicieron varias en Trelew, en Puerto Madryn, Río Gallego y en Ushuaia. Estas comisiones fueron como conformando una serie de recopilación de datos en donde saltaron muchas inquietudes acerca de cómo era la música en ese momento, qué era lo que se hacía, qué era lo que se consumía. Y en base a eso fue que empezaron a surgir como la inquietud de hacer un manifiesto. Entonces conforman en el 1995, Nelson Ábalos y Lucy Guillar, cantautores de la zona, conforman lo que es el manifiesto de Canto Fundamento, en donde expresan algunas de estas cosas que decía al comienzo. Estos talleres consistieron básicamente en plantar esta inquietud, esta forma, digamos, de cómo se veía en otros lugares o cómo se sentía la gente que vivía en determinados lugares de la Patagonia. Y empezó como a gestarse una estética en cuanto no solamente a las letras, a la poesía, sino también al teatro, a la música. En las letras, ¿sí? Existió como una especie de, ya no hablar tanto del paisaje, ya no cantar zambas que venían del norte, de otra parte de Argentina, en zonas de Salto, cantar chacareras truncas o chacareras simples o dobles que hablaran solamente
de la parte de Santiago del Estero en Argentina, sino que se le empezó a poner una impronta en cuanto a costumbres e inquietudes de ese lugar, ¿sí? De la Patagonia. ¿Qué se hizo en los talleres? Primero, bueno, sembrar esta inquietud, hacer como plenarios, y se empezó a sacar una revista en circulación en donde se exponía, digamos, todas las diferentes cosas que se habían logrado, que se iban a hacer. Se empezó como a difundir la música local de mucha gente que hacía música, pero como no tenía un contexto determinado, no participaba, digamos, de esos eventos. Y se hizo algún registro audiovisual que no lo pude conseguir. Sé que existe, pero bueno, ni siquiera el propio Chele lo tiene, pero él sabe que en algún momento estuvo circulando. Y una aclaración que vale tener en cuenta es que, si bien la corriente de Canto Fundamento fue inspirada, si se quiere, en esta obra de Raúl Océs, de Sergio Océs, perdón, no necesariamente él participó de manera activa, ¿sí? Creo que de hecho cuando le hice fue una gran sorpresa saber que él dijo que nunca participó en realidad más que en 1 o 2 talleres, y que él hizo la canción y quedó ahí como al margen, digamos, de todo lo que después se fue gestando. Los exponentes reconocen que no se logró conformar como una estructura organizada, pero que sí marcó un momento en la ruptura poética de la región. Después les voy a pasar un audio y un pedacito de otro audio para que más o menos sepan de qué hablo. Actualmente el movimiento Canto Fundamento tiene una vigencia un tanto menos marcada quizás, con menos exponentes también. Yo hasta el momento solamente reconozco a 2, que son, bueno, Chele Díaz, que sigue por esta rama, Nelson Ábalos, que es como el continuador y el que tiene gran archivo de este movimiento, que fue uno de los creadores del manifiesto, y un tercero también, que es Lucy Guillar, ¿sí? Que siguen como en esta idea de ir a festivales y de cada tanto hablar acerca de lo que fue la corriente esta. Podemos decir que se disolvió estas comisiones que hacían talleres y que intentaban introducir en la prensa revistas y cuestiones que tenían que ver con el movimiento y con los festivales de Canto Fundamento en el 97. O sea que a partir de ese momento hasta la actualidad como que no se han hecho encuentros en relación, pero el poco tiempo que funcionó sirvió, digamos, para que mucha gente pueda, si se quiere, preguntarse: ¿es lo mismo cantar una música en un determinado contexto o es lo mismo cantar una música que tiene una impronta patagónica? Una cosita que por ahí me salté, que sería interesante nombrarla, es los indicios de esta gestación, ¿sí? Los antecedentes. En la Patagonia se evidencia una poesía homogénea. Esto es un trabajo, unos apuntes que me pasó Chele Díaz, que en base a esto ellos empezaron a armar los talleres. Fue como el primer registro de uno de esos talleres. En la Patagonia se evidencia una poesía homogénea con una estética regionalista, paisajística, costumbrista, que era sostenida a su vez por el público lector patagónico. Se produce un primer quiebre en ese sistema vigente, que fue la poética del compromiso, la cual fue difundida por el movimiento Canto Fundamento. Un grupo de artistas comienza a manifestar sus sentimientos libertarios y antiestilitistas con el claro rechazo al sistema dominante. De esto surge la diversidad de las expresiones que contiene. El cancionero argentino, con sus impulsores, Armando Teja Gómez, Oscar Matus, Mercedes Sosa, entre otros, que surgió en la década anterior, en la misma época de la nueva canción chilena, la nueva trova cubana y otros movimientos similares en toda Latinoamérica. Artistas como Pedro Santa Cruz, Lid Glandi Casati, Abelardo Puyén, Valeriano Aviles, entre otros, abrieron hacia el canto patagónico, marcaron temáticas regionales, zonales de rescate cultural patagónico, de resistencia y crítica social. Más allá que en su repertorio se encontraban otros tipos de expresión. Es interesante destacar que hay muchos artistas que tienen una corriente muy parecida, ¿sí?, en cuanto a la impronta de sus letras, al compromiso social,
a la demanda, ¿sí? Utilizando mayormente la guitarra como instrumento de denuncia, pero que no pertenecen a canto fundamento, y si lo miramos desde otro lado tranquilamente podrían enmarcarse dentro de eso. Quizás es un interrogante que yo me hice, tiene que ver con la apertura que este movimiento dio. Actualmente hay muchos cantautores, muchos trovadores en diferentes lugares de la Patagonia que tranquilamente podrían ser continuadores de este movimiento sin que ellos lo sepan y sin atribuirse, digamos, a este movimiento. Simplemente, digamos, por la cuestión de esta ruptura que hubo en el año 89-90 con respecto a las composiciones que existían previamente y después de este movimiento. Me gustaría que escuchen un audio de Chele Díaz que, como para retomar un poco esta idea de hibridación, cómo Chele toma, digamos, y anteriormente también se veía que si bien es una canción que tiene toda una impronta patagónica por todas las cosas que describe, animales que son de la zona, no dejamos de hablar de un ritmo de habanera, ¿sí? Una célula de ritmo de habanera, en este caso es un 3-3-2, un aire de milonga. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que se inventó una estética musical nueva, sino que se adoptó lo que ya estaba sembrado para reelaborar un subproducto, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Esta obra que van a escuchar es una chacarera doble trunca, un aire en realidad, porque ni siquiera corresponde a la forma, ¿sí? Ustedes sabrán que todas las músicas que tienen que ver con una expresión de raíz folclórica, no todas, pero la gran mayoría, corresponden a un sentido de coreografía, ¿sí? En este caso es una chacarera doble trunca, primero difícil de bailar, solamente los más guapos, diría un compañero mío, se atreven a bailarlas, y primero que es un aire, porque tampoco es que corresponde a la forma concretamente de chacarera doble trunca, y que en realidad eso se toma desde muy lejano, desde Santiago del Estero, pero tiene una impronta acerca de una cosa cotidiana que vive Chele Díaz y que son memorias de su madre, diariamente refregando la ropa, diariamente rezongando, porque tiene que hacer el pan, el tiempo no le alcanza y demás cosas que describe la canción.
aclarar que este trabajo se desprende de un trabajo mucho más amplio que hice en algún momento refiriéndome a algunas cuestiones puntuales de la universidad. Y así como una reflexión un poco para justificar el porqué, digamos, de las dos obras que después van a escuchar. Una vez le pregunté, en realidad así como una inquietud, a Chele Díaz y Nelson Ábalos, si no daba la sensación como que lo que ellos intentaron hacer en la Patagonia era algo así como un nacionalismo en materia de música tardío. Nelson opuso resistencia y Chele Díaz como que lo pensó en un momento y dijo que él nunca lo había pensado así, pero que estaba como de acuerdo con lo que escuchaba. Un poco para ponerle el marco a esto, finales 1800, que se empieza como a gestar en Argentina, ya no se empieza, en materia de música, ya no se hace más, mejor dicho, minuets, zarabandas, duplés, obras que eran puramente de carácter salonier, que venían de Europa, sino que se empieza como a hacer un rastreo de qué música ya existía y de alguna manera dejar como escrito, ¿sí?, en música, esta música que ya tenía como un camino hecho y que quizás nadie lo había encontrado o nadie le había prestado suficiente atención. Es así que surgen compositores como Aguirre, Julián Aguirre, quien es el que hace como un rastreo de mucha música que tiene como un tinte de baguala, que después él, adornándolo un poco más, pasaron a ser vidalas, Alberto Williams, y se hizo todo como hasta los años 60, en donde también es algo que hizo Carlos Vega en Argentina, que también hizo Violeta Parra acá, que también hizo Héctor Villalobos en Brasil, que también hizo Leo Brover en Cuba. Fue como rastreando música del lugar y dejarla como de alguna manera escrita, registrada, ¿sí? Se dice que aproximadamente eso caducó como en el 70, pero en el 90 nos encontramos con algo parecido, pero como un recorte, en vez de hacer la gran Argentina, se hace un recorte solamente en la Patagonia, ¿no? Entonces yo, argumentándole todas estas cosas a Chele Díaz, estuvo como que dio el visto bueno de cómo lo argumentaba en realidad. Y otra cosa que también lo pensaba a modo de reflexión es que en realidad cuando uno estudia determinadas cosas, yo lo traigo siempre a la música, en realidad hablamos como de 200 años como si nada. En 200 años estuvo la Edad Media, en 100 años y algo estuvo el Renacimiento, y estamos hablando de un montón de tiempo y un montón de corrientes que después, cuando la estudiamos con ojos del siglo XXI, en realidad hubieron un montón de cosas que pasaron en el medio. Y así como a modo de inquietud y reflexión le decía esto a Chele Díaz: ¿no te parece que todavía estamos en ese proceso quizás nacionalista, pero que a la Patagonia llegó mucho más tarde? Yo obviamente no tengo una respuesta para eso, ¿no? Simplemente se lo comentaba. En el marco de esto, y ya para ir cerrando, me gustaría decir que me traje un machete, que el canto fundamento, que esto es un fragmento casi al final del manifiesto de canto fundamento. El canto fundamento es decir, cantar, escribir, pintar, dibujar, bailar, fotografiar, en fin, y expresar diciendo algo, comprometiéndose con la gente, con su realidad, su historia, aportando el arte como herramienta de denuncia y mensajero de cambio. Teniendo en cuenta esto, es que yo traigo dos obras para compartir que fueron escritas aproximadamente también entre 1980 y 1990, algunas nuevas, y la primera se llama Preludio Tristón, que es un aire de milonga, pero que hace referencia al triste. Es de lo que yo he buscado, tómenlo con pinzas, pero lo que yo busqué. Solamente tengo el indicio de 3 obras, después de las de Williams y Aguirre, que pertenecen o que hacen referencia a una expresión musical mucho más antigua, que es el triste, que los primeros indicios se encuentran en Perú.
Es un aire de milonga, pero con una impronta cargadísima de nostalgia, por eso es Preludio Tristón, y no deja de ser un triste con una impronta de milonga. Y la segunda es una chacarera trunca, que se llama Camino de las Tropas. Ambas de compositores argentinos, todavía se están vivos, por suerte, los podemos disfrutar en algunas salas todavía. Preludio Tristón, Máximo Pujol; chacarera trunca, Carlos Moscardini. Gracias.